Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Nuevamente les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a meditar la palabra de Dios en Hechos capítulo 11, versículos del 1 al 18. Dice este texto: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Muy bien, en este texto estamos viendo que después de que Pedro se encontró con Cornelio, y entonces llegó la noticia, obviamente que era algo muy novedoso, de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Era novedad, era una gran noticia tanto para los judíos como gentiles. Hasta podía ser extraño para ambos, porque al fin el Dios de Israel es escuchado y creído entre los gentiles, y todos querían saber cómo es posible que pueblos tan separados, pueblos que no se llevaban, ahora pudieran estar juntos, y ahora sobre todo creyendo en Dios. Y entonces los primeros que reaccionaron, digamos así, es la iglesia de Jerusalén, los que estaban allí cuando Pedro regresa a Jerusalén después de haber estado en Cesarea con Cornelio, después de compartir el evangelio. Entonces ellos preguntaban por qué había entrado en casa de los gentiles, porque no se llevaban, no podían comer con ellos. Pues entonces comenzó Pedro a contarles, dice, por orden, lo que sucedió. Entonces dice, él cuenta que él estaba en la ciudad de Jope orando, obviamente, que eso es una de las cosas importantes que encontramos aquí, que él tiene que contar, porque pues era sorprendente, y es lo que sucede, lo nuevo, siempre trae polémica, discusión, preguntas. Y pues entrar en casa a comer con incircuncisos para aquel entonces, compartir la mesa con otra persona, es la forma más alta de aprobación a ellos, cuando en muchas ocasiones o muchos años no había sido así. Así que eh, todo entonces debía ser gozo, pero había esas preguntas. Entonces Pedro empieza a contar de cómo estaba, y entonces dice que él estaba orando. Pues siempre es importante la oración. eh, por eso yo le puse aquí como título este mensaje: dale libre paso a Dios, porque tuvo que ver la oración de Pedro con Cornelio para traer una nueva visión, porque si no oramos, ¿cómo Dios nos va a revelar sus planes? Entonces, el primero que tenía que cambiar de corazón fue Pedro, por el mismo Dios. Ahora Pedro podía ser un poco más humilde y nada defensivo, como aquí lo cuenta. Dice que pues estaba en una oración, vio una visión, y bajo un lienzo descendía, y entonces dice que pues escuchó la voz de Dios y le dijo: pues levántate, Pedro, mata y come. Y él decía: no, porque ninguna cosa común o inmundo entró jamás en mi boca. Y así fueron 3 veces, y entonces las mismas respuestas dijo Pedro. Y entonces Pedro podía haber pasado allí todo el tiempo, y Dios diciéndole: Pedro, levántate, mata y come. Y entonces Pedro hubiera dado las mismas respuestas: no, Señor. Pero Dios trabajó en su vida, y entonces Pedro cambió, porque entonces él pues obedeció a Dios, que le dijo que habían personas, mientras él estaba meditando, habían personas afuera que lo estaban buscando, enviado por Cornelio. Y entonces dice que pues él estaba meditando qué es lo que significaba. Pues obviamente que Pedro sabía lo que era decir tres. El número 3 era pues realmente superlativo, o super limpio o limpísimo, lo que Dios estaba diciendo, y que él tenía que ir a compartir el evangelio. Pero el trabajo del Espíritu Santo fue importante en la vida de la persona,
Así que cuando uno no puede entender el mensaje de Dios, pues requiere de oración, requiere de que el Espíritu Santo sea que trabaje, y entonces para poder entender y poder cambiar la visión que tal vez mucho tiempo has tenido. Así que Pedro cumple una misión. Allí en el versículo 14 dice que cuando él le dijo pues que habían llegado esos hombres, y entonces le dijo el Espíritu Santo, ve con estas personas, y entonces eh, dice que Cornelio había enviado a esas personas, y entonces le dijo, ve, trae a Pedro. Entonces dice, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Entonces el objetivo era realmente claro. Lo que Pedro tenía que hacer es llevar el Evangelio de Jesucristo para que estas personas sean salvos. Y cuando entonces dice que comenzó a hablar Pedro, entonces también el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles, sobre la casa de Cornelio. Entonces dice el versículo 16, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Así que entonces cuando este mensaje llega a la vida de Pedro, entonces él no entiende lo que sucede, pero cuando ya llega allá, entonces él ve cómo el Espíritu Santo nuevamente baja sobre las personas, posa sobre las personas gentiles, que nunca había sucedido eso en la historia de la iglesia, en la historia del cristianismo. Y entonces eso es un cambio muy grande, muy importante que Dios estaba haciendo en la vida de Pedro y en la vida de Cornelio. Así que esto es muy importante porque Jesús había dicho a sus discípulos que ellos tenían que llevar el Evangelio a todo el mundo, pero no había sucedido. La pregunta siempre, ¿cómo es que pensaban los discípulos cumplir con esa tarea? Si ellos estaban tan cerrados que no se relacionaban con el resto del mundo. Eso es algo que nosotros tenemos que meditar. Pero lo más importante es que Dios tuvo que hacer algunos cambios en la vida de los discípulos, y en este caso de Pedro, y entonces pues mostró todo eso, y entonces Pedro entendió lo que Jesús había dicho, lo que Juan había dicho, y entonces dice el versículo 17, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Muy bien, el don del Espíritu Santo que cayó sobre los gentiles es obra de Dios, es una señal de aprobación de Dios hacia los gentiles, y que Dios estaba dando la bienvenida a los gentiles para su iglesia. Y el versículo 17 que dice, no estorbes la obra de Dios. Dios tiene su manera. Muchas veces desafía nuestros métodos de trabajo. Muchas veces Él desafía lo que venimos haciendo. Para los judíos no era la manera correcta de compartir el Evangelio, pero para Dios la actitud de obediencia es lo más importante que mostró Pedro. Y por eso los judíos que estaban en Jerusalén, los que habían creído en Cristo, pero eran judíos, que venían trayendo una costumbre antigua, una costumbre, pero también dado por la ley ceremonial de Dios. Y entonces, pero eso tenía que cambiar. No, obviamente aquí nadie lo está, ningún humano lo está cambiando. Es Dios quien está diciendo, ahora ustedes tienen que cambiar de actitud, cambiar de manera de ser. Y entonces cuando Dios dice que tú tienes que cambiar, pues tienes que cambiar. Entonces, así que debe ser una gran lección para nosotros, y gran lección para los judíos de aquel entonces, pues estos gentiles, ¿cómo van a ser salvos? ¿Cómo van a ser salvos las personas cuando pues mucho tiempo no compartimos el Evangelio? Entonces, esto es importante, es interesante de lo que estaba sucediendo, pero Pedro nos encierra todo eso, que hay que obedecer a Dios, que no podemos estorbar la obra de Dios con
nuestras prácticas antiguas o nuestros prejuicios antiguos, sino escudriñar las Escrituras y confiar en la palabra de Dios cuando Dios nos enseña algo. Si Dios dice, ya limpié todo eso, es porque así es. Y es que tú tienes que cambiar. Tú como persona tienes que cambiar. Muy bien. Entonces ahora lo único que tenía que suceder es que los mismos cristianos tenían que ahora recibir a los hermanos gentiles y tratarlos como hermanos en Cristo Jesús. Así es como Dios trata a todo pueblo, a todas las personas. No hay diferencia de razas ni de altura, ni de tamaño, ni nada. Simplemente tú eres un hijo de Dios y tú debes de unirte a la obra de Dios. No estorbes entonces la obra de Dios. Deja de ser fariseo que decía Jesús que no entran ni dejan entrar. Así que pongámonos a trabajar con el Señor y sea Dios quien te guíe cada día. Lo único que tú debes de hacer, dice el versículo 18, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Lo más importante aquí, la actitud de estos discípulos de Jerusalén es que ellos escucharon humildemente a Pedro y luego después de haber escuchado, después de haber entendido, convencido por el Espíritu Santo, porque no era solamente de Pedro, y entonces dice, ellos dieron gracias a Dios, reconocieron la grandeza de Dios y entonces reconocieron también el arrepentimiento de los gentiles hacia Dios y que ellos estaban dispuestos a seguir al Señor. Así que alaben a Dios porque el Señor, que es sobre todos y que es Dios de todos, y lo único que desea es que todas las personas se acerquen a Él. Si tú no perteneces a ninguna iglesia, no te has acercado a Dios, Dios está extendiendo su mano para que tú vengas a Él y entonces puedas unirte al pueblo de Dios, que Dios ha formado y que Él espera y quiere contar con tu presencia y así tú puedes trabajar en la obra del Señor. Porque Dios quiere que tú seas salvo, por eso dice el versículo 14, Pedro había sido enviado, mandado a buscar por Cornelio, porque Dios quería que los gentiles también sean salvos. Pero alguien sabía de la salvación, que era Pedro, solo que él tenía un poco de prejuicio, pero Dios lo transformó, lo cambió, y entonces Dios lo usó para que las personas sean salvos. Porque Dios desea que todas las personas de este mundo sean salvos y vengan al arrepentimiento, vengan a Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Así que yo quiero orar por ti donde quiera que tú te encuentres. Oramos. Gracias, buen Dios, gracias Padre por tu palabra, gracias por la vida de cada una de las personas que nos escuchan y que escucha tu mensaje. Rogamos, Señor, que si hay alguna persona que está ya lejano o apartado y ha estado lejos de ti, te ruego que tú le ayudes y lo acerques y pongas a alguien, Señor, que pueda compartir tu palabra. Que haya algún hijo tuyo, Señor, como Pedro, pueda compartir tu palabra. Te lo ruego, buen Dios, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos y amigos, Dios les siga bendiciendo. Espero que pronto nos veamos aquí en este lugar. Que Dios les bendiga.